Hola, buenas noches. Mi nombre es Antonio, mejor conocido como el Celote de Jerusalén. Esta noche quiero analizar con ustedes una pregunta. Es sobre Nostradamus. La pregunta ¿es Nostradamus un falso profeta? Primeramente tenemos que entrar en contexto. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un ser humano, no importa si es hombre o mujer, ya que también hay profetizas. Recibe una revelación divina, es concerniente al futuro, en su mayoría es relevante a los juicios y tiene que cumplirse. En la Biblia se mencionan muchos profetas. En el Antiguo Testamento se mencionan a Samuel, Elías, Eliseo, Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías, Sofonías, Habacuc, Abdías, Oseas, entre Jonás y muchos otros, Zacarías, Malaquías. En el Nuevo Testamento los apóstoles eran profetas. Se menciona a un profeta llamado Ágabo. Se menciona dos veces en los Hechos de los Apóstoles. Ágabo es quien predice la sequía que habría en Judea y también que el apóstol Pablo sería atado. Cuando Ágabo profetizaba, decía, el Espíritu Santo dice así. Entendemos que este profeta hablaba por el Espíritu Santo. En el caso del apóstol Juan, la visión de Apocalipsis, él dice que estaba en la isla de Patmos y comenzó a tener grandes visiones. Visiones, de hecho, dice la revelación de Jesucristo. En el caso de los profetas del Antiguo Testamento, vemos una similitud muy grande. Todos eran llamados. En el caso de Samuel, él desde que era niño. Dice que nuestro Padre Celestial le llamaba Samuel y él decía, aquí estoy, tu siervo escucha. En el caso de Ezequiel, él fue llamado a la edad de 30 años, fue llamado en el cuarto mes. Dice que él estaba de pie frente al río Quebar, dice, cuando vi los cielos abrirse y vi bajar la gloria del Altísimo. Él tenía visiones. En una ocasión menciona Ezequiel que él estaba sentado y que miró a un lado y un ser espiritual lo sujetó, dice, me sujetó de aquí arriba, me levantó, dice, y me llevó a Jerusalén y me mostró todas las abominaciones que se estaban llevando a cabo. En el caso de Daniel, él tenía sueños, también lo visitaban los ángeles, el ángel Gabriel. En el caso de Jeremías, él tenía visiones. Hay un aspecto muy interesante de los profetas. Utilizaban una expresión muy singular que era, vino a mí palabra de, dice, el Todopoderoso. En el caso de Moisés, él también era profeta. De hecho, en el capítulo, en Deuteronomio capítulo 18 se habla de el advenimiento de un profeta similar a Moisés. Es decir, que tendría un desempeño muy similar. En el caso de Zacarías, los ángeles le daban visiones. En el caso de Elías, a él lo visitaban mucho los ángeles. Cuando estaba en la cueva de Oreb, se le apareció un ángel y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Se vuelve a Jerusalén. ¿Qué pasó? Se levantó. Aspectos a destacar de los profetas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Número uno, todos eran israelitas, muchos de ellos de la tribu de Leví, como Jeremías, Ezequiel, Elías, Samuel, o sea, la tribu de los levitas, pero también había de otras tribus. Todos decían, el Dios de Israel dice así, o sea, profetizaban en nombre de él. La mayoría de los profetas siempre nos... hay un aspecto a destacar de los profetas. Todos nos dijeron qué, pero no nos dijeron cuándo.
La única profecía acertada en cuanto a tiempo es Daniel, las 70 semanas, cuando le dice el ángel Gabriel: Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y reedificar a Jerusalén habrá 7 semanas y 62 semanas. Al terminar la semana 62, el Mesías será cortado, o se quitará la vida al Mesías. O sea, habrá un inicio y habrá un final. Es la única profecía que nos dice más o menos cuándo. Pero Daniel, pues no vio ese tipo de cosas. En Oseas, capítulo 12, se explican que nuestro Padre Celestial habló por parábolas, por medio de los profetas. Porque si logran ver muchas profecías, son parábolas, como las de Jesucristo. O sea, habría que entenderlas. He aquí el entendimiento. Proverbios 16:22 nos dice que el entendimiento es como manantial de vida. De hecho, es mi texto favorito. Ninguno me gusta más que ese. Les voy a leer unos textos de una manera muy breve. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Dice lo siguiente, la versión Reina Valera del 95. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dice cuáles son las abominaciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agrorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová, tu Dios, expulsa estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de Jehová, tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, dice, agroreros y adivinos oyen. Pero escuchen la parte final. Pero a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Se menciona que se daba la adivinación en la tierra de Canaán. Ahora bien, vamos a hablar sobre Nostradamus, ahora sí. Nostradamus se menciona que era judío, que pertenecía a la tribu de Isaacar. Sin embargo, aquí hay algo de mencionar. La tribu de Isaacar había sido desterrada en el 605. O sea, cuando ya son los ataques a Jerusalén y al norte de Israel. Fueron deportados por los asirios y nunca más regresaron. Así que la genealogía de que fuera de la tribu de Isaacar es algo dudosa. Ahora bien, Nostradamus en el año 1555 escribió un libro conocido como Le Prophétie o las profecías. Se les conoce como las centurias. ¿Cómo es que este personaje adquirió ese conocimiento? Él recurrió a un método conocido como deurgia nigromántica, también conocida como la goetia. Es un método de adivinación prohibido por la Biblia, según lo que acabamos de leer. Nostradamus tenía una especie como de tazón. Era de noche, tenía velas y ese tazón tenía algún recipiente como tipo agua, no sé qué le habrá metido. Y dice que comenzó a menearlo y su mano generaba ciertas sombras en la habitación. Se dice que las sombras hablaban y que en el interior del tazón él podía ver el futuro. Eso es adivinación. En pocas palabras, Nostradamus era un brujo, era un hechicero, un adivino, un mago. Él hacía lo que era prohibido por la Biblia. Al estudiar a los profetas del Antiguo Testamento, las cosas no pasaban cuando ellos querían. Muchos como Ezequiel estaban sentados y pum, venían y los visitaban. Ellos nunca trataron, los profetas del Antiguo Testamento, de forzar el conocer. Ellos no iban más allá, o sea, a ellos se les decía, ¿sabes qué? Las cosas son así. Ellos no utilizaban artilugios o aparatos. Existía lo que era el tabernáculo.
la tienda de nuestro Dios en el desierto. Y allí consultaba a Moisés. Dice que apareció una nube en el tabernáculo y hablaba. Y era Dios el que hablaba a través de la nube. En el caso del sumo sacerdote, en 1 Samuel capítulo 30, encontramos como el rey David le dice al sumo sacerdote Abiatar: dame el efod. El efod era como una pechera aquí, con las 12 piedras de las 12 casas de Israel. El rey David sujetaba el efod y le preguntaba, decía: ¿debo subir contra los filisteos? Y del interior del efod salió una voz que ellos escuchaban. Era la voz del Altísimo. Le decía: sí, sube. Y le preguntaba a David: ¿los darás en mi mano? Es decir, a los filisteos. Y les dice: sí, los voy a dar en tu mano. Iba el rey David y ganó la guerra. Sin embargo, el efod era un artículo sagrado. O sea, no cualquiera tenía el efod. O sea, por eso va David y le dice al sumo sacerdote: dame el efod. Solamente había uno, no había varios. Los profetas recibían sueños, visiones, revelaciones, y los ángeles iban. En el caso de Moisés, pues fue la zarza. Pero ni Moisés, ni Ezequiel, ni los profetas forzaron las situaciones y nunca recurrieron a métodos de adivinación, porque la adivinación es algo prohibido por la Biblia porque es comunicación con los malos espíritus. Ahora bien, mucho se dice: las profecías de Nostradamus para 2020, las profecías de Nostradamus para 2019. Número uno, nunca puso fechas. O sea, es gente que se imagina. Yo siempre he dicho, la gente sigue el error de su imaginación. El peor enemigo de la Sagrada Escritura es la imaginación humana. Es el peor enemigo. Y la gente en estos últimos días, en estos postreros tiempos, consulta más a Nostradamus en internet que a los profetas del Antiguo Testamento. Así les digo, Nostradamus es un falso profeta, porque no es un enviado del Dios Altísimo. Recurrió a la magia y a la hechicería para poder conocer ese tipo de cosas. Ahora, el diablo también da visiones. El diablo también tiene su agenda. Pero pónganse a pensar en algo. Y a mí se los voy a leer nuevamente. Dice Deuteronomio 18:14. Pero a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Yo les voy a ser muy directo. Yo tenía el libro de Nostradamus de la profecía, pero algo en mi conciencia me decía que no estaba bien por este versículo. Dije: ¿valdrá la pena leer más de 100 páginas sobre las profecías de un falso profeta que recurrió a la magia? Para mí sería como escuchar a la bruja de Endor. Cuando el rey Saúl en el capítulo 28 de Primera de Samuel va con la bruja y dice: platícame, trae al profeta Samuel. Si queremos realmente conocer el futuro, vayamos a la Biblia, a los profetas del Antiguo Testamento. Por lo regular ellos profetizaron cosas malas para el futuro porque tiene que haber juicio. En el caso de Isaías es el que cosas más bonitas nos platica. Nos habla del reposo, de la restauración de la tierra. Pero así, no comparemos al apóstata o al hechicero de Nostradamus con profetas como Zacarías, como Juan, como Moisés, como Elías. Nostradamus quiso forzar la situación. Y ni siquiera habla en nombre del Dios de la Biblia. Un falso profeta no solamente es aquel que no le atina, sino es aquel a quien nuestro Padre Celestial no ha enviado. Y en estos últimos días muchos falsos profetas se han levantado. Pero el más grande falso profeta es Nostradamus, porque aunque ya se murió hace casi 500 años, sus ideas aún viven, porque él sigue siendo el falso profeta de la humanidad. Si ustedes siguen a Nostradamus, se condenan a sí mismos.